Muy buenos días a todos. En nombre de Legrand China Chile les damos la más cordial bienvenida a el último ya webinar del ciclo de eficiencia energética. Saludos ahí a Álvaro, Andrés, Anthony, hay varios conectados que he podido ver durante todo el ciclo, ya, ¿cierto? Que hemos compartido ya varios webinars. Como les decía, hoy día ya nos encontramos en la recta final, ¿cierto? El último webinar que teníamos previsto dentro de este ciclo, ¿cierto? Y que ya un poquito adelantamos la semana pasada, que es finalmente uno de los temas súper interesantes porque está en la actualidad muy presente y ahí cada vez lo vamos a ver de forma más masiva por todos lados, ¿cierto? Entonces vamos a estar en esta oportunidad con mi colega Nicolás Vera, ¿cierto? Ya también ustedes estuvieron con él en el segundo webinar de este ciclo, pero vamos a estar hablando entonces en esta oportunidad de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Vamos a hacer un repasito bien rápido para recordar. Hemos visto cinco webinars, ¿cierto? Dentro de este ciclo, donde hemos recorrido desde los conceptos iniciales, ¿cierto? O más fundamentales de la eficiencia energética, hasta cómo poder implementar, ¿cierto? Hacer materializar esta eficiencia energética a través de proyectos que sean desde la concepción más eficiente, ¿cierto? Desde el uso de los distintos elementos, sistemas que implementemos en nuestros proyectos, podamos entregarle eficiencia energética. Bien, soluciones en general, como vimos en transformadores, ductos de barra con Nicolás en el segundo webinar, o toda la parte de gestión de la iluminación, que nos acompañó Manuel López, o lo que vimos en la semana pasada. Yo creo que algunos se recordarán sobre los sistemas de gestión de energía y cómo los podíamos implementar, ¿cierto? En distintos contextos terciarios, residenciales, ¿cierto? Que fue lo que vimos. Y por último, hoy día entonces ya mi colega Nicolás va a estar acompañándonos con infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Como decía, algo que ya está, ¿cierto? Muy presente, cada día creciendo más y que claramente vamos a necesitar implementarlo, complementarlo en nuestros proyectos. Bien, ya veo que todos tienen ahí el chat, algunos han puesto buenos días también, ¿cierto? En el chat, por tanto, nuestro medio de comunicación durante el webinar va a ser ahí. Yo los voy a estar acompañando también en la moderación, por tanto, voy a estar ahí pendiente del chat en el caso de que tengan alguna consulta. Y desde ya les voy a dejar habilitado, como lo hacemos siempre, el modo de preguntas y respuestas, para que cuando quieran preguntar algo quede, ¿cierto?, demarcada esa pregunta, no se nos pierda entre otras conversaciones que puedan existir después en el chat. Bien, entonces, sin más, tal vez el último recordatorio que vamos a hacer, recordar que como hoy finalizamos el ciclo, ya con eso, los que han participado, ¿cierto?, de todos los otros webinars, vamos a poder sacar los diplomas, ¿cierto?, finales, ¿cierto?, estos diplomas que van a reconocer la cantidad de horas que estuvieron en el ciclo. Eso debería tardar, idealmente, ¿cierto?, debería tardar una semana, un poquito más de una semana. Entonces les van a estar llegando a través de sus correos electrónicos que han utilizado en estos webinars, a sus respectivos correos por la plataforma Accredible. Entonces ahí ustedes van a poder descargar los diplomas, guardarlos, revisarlos en línea, compartirlos. Entonces deberían poder tener esa información, como les digo, a más tardar entre una semana y media. Bien, no quiero quitarle más tiempo a mi colega Nicolás. Nicolás, ¿estás por ahí para que podamos dar inicio al webinar del día de hoy? Yo te voy a colocar de inmediato la presentación. Y durante el transcurso de tu presentación, ¿cierto? Voy a dejar en la parte superior un link para que puedas descargar la presentación y el brochure también de Nicolás dentro del material, ¿ya? Por si alguno después quiere revisar más en detalle ese brochure. Nico. Hola Salvador, muchas gracias por la presentación y, y hola a toda la gente que está conectada, muchas gracias. Este es el último webinar de este ciclo. Vamos a hablar sobre la recarga para vehículos eléctricos. Vamos a tratar de hablar no solamente, o sea, vamos a hablar obviamente del cargador, de qué características, pero vamos a tratar de abordar la recarga del vehículo eléctrico eh, considerando la infraestructura, las protecciones, el tablero, el empalme y obviamente el cargador, qué tipo de carga requiere el vehículo, qué tipo de conector, etc. El transporte, igual la recarga de vehículos eléctricos, para poner un poco en contexto, está
dentro de las medidas que se están tomando en el país y en el mundo, es una tendencia mundial, para minimizar los efectos del cambio climático. Eh, es una de las medidas que se están tomando junto con la eficiencia energética, con las energías renovables, para minimizar los efectos del cambio climático. Como saben, el transporte es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces el transporte contribuye significativamente a los efectos negativos del cambio climático. Y adoptar y hacer este cambio hacia los vehículos eléctricos ofrece una alternativa mucho más limpia y eficiente, que permite también reducir la huella de carbono. Por eso la electromovilidad está entrando por el transporte público, para que el Estado disminuya esta huella, por las grandes empresas, para que las empresas también que toman conciencia de esto empiezan a tomar acciones para disminuir su huella de carbono. Y en este webinar lo que vamos a hacer es desglosar un poco la tecnología que existe para la recarga, la normativa vigente, en qué contexto normativo esto se debe aplicar, y las soluciones que se están implementando para poder tomar este camino y seguir este camino. La idea es ofrecer una visión integral y práctica, viendo el contexto normativo, cómo se implementa en la realidad, y práctica en el sentido de que quede claro qué elementos son los que se deben instalar para tener una infraestructura de recarga, y poner un poco en el contexto de cuál es el objetivo que tiene el Estado, el gobierno. O sea, esta es la Estrategia Nacional de Electromovilidad. Siempre pongo esta lámina porque aquí se ve de forma muy clara que para el año 2035 el 100% de los vehículos que ingresen para ser usados y comercializados deben ser libres de emisiones. Entonces estamos hoy día ya en el último trimestre del 2023, y para el 2035 ya van quedando 12, 11 años prácticamente, y que el 100% de los vehículos sean libres de emisiones en 10 años más, es una meta súper ambiciosa desde el punto de vista de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos que vamos a tener que proyectar, que vamos a tener que instalar y que vamos a tener que operar. Entonces, para poner un poco en el contexto, esto es un cambio enorme desde el punto de vista no solo de la movilidad, cambiar vehículos que usan benzina por vehículos que usen electricidad, pero sobre todo para la infraestructura que esto requiere. Y este webinar se trata precisamente de eso, de la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. Y lo primero es revisar qué cargador es el que uno debería usar para cargar vehículos. Vamos a empezar con el cargador y sus características, los distintos tipos de carga, los modos de carga que existen. Luego vamos a revisar la gestión que requiere igual la recarga de vehículos desde el punto de vista del cobro, de conocer el consumo de la instalación, de poder hacer gestión en el sentido de no sobrepasar, por ejemplo, una potencia contratada. Y luego vamos a ir al detalle de cómo se implementa esta infraestructura. O sea, hay que hacer un trámite eléctrico, un T6, qué es lo que hay que hacer en este trámite eléctrico, qué tipo de infraestructura se requiere, el tablero, las protecciones, etc. Entonces vamos a comenzar con el cargador. Este cargador que Legrand fabrica y comercializa tiene algunas características que voy a mostrar de inmediato. En primer lugar, por cada punto de carga, este cargador tiene dos tomas. Tiene el conector tipo 2, que es ese redondo, y el conector tipo F, que es de dos patas, que parece que es un chupo en el fondo.
El conector tipo 2 es el conector que se usa para autos, camionetas eléctricas. Es una toma que es la que se está usando con mayor frecuencia y ya está siendo prácticamente un estándar. Y permite la conexión de autos como el que se ve en la imagen o camionetas, etcétera, con un cable que es el que se ve a la izquierda abajo, que tiene ciertas características. Ese cable tiene dos pines pequeños arriba y una serie 5 pines abajo. Los pines de abajo son los pines eléctricos que permiten entregar energía eléctrica al vehículo en corriente alterna, en este caso, monofásica o trifásica. Por lo tanto, este cable, este conector y este cargador puede entregar monofásico y trifásico o trifásico al vehículo a través de esta toma tipo 2. Y es la toma que más se usa para los autos y las camionetas. Luego, el segundo enchufe pequeño que trae este cargador es un conector tipo F, que es un chuco, es un conector chuco que se usa en vehículos que son más livianos, vehículos como motos y otro tipo de vehículos igual eléctricos que requieren electricidad y que son medios de transporte, pero que son más livianos y que vienen usualmente con este tipo de conector. Por lo tanto, en el mismo cargador, tú vas a tener dos tipos de conectores para que la cantidad de vehículos que el cargador permite cargar sea mayor. Por lo tanto, es algo bien distintivo del cargador Legrand, que tiene dos conectores distintos por cada punto de carga. Ahora, este cargador funciona en modo 3. Y para entender un poco, tenemos que revisar cuáles son los distintos modos de carga para entender por qué el modo 3 es el modo de carga más adecuado para autos y camionetas eléctricas. La norma chilena, el RIC 15, que es la norma de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y que es el contexto normativo mediante el cual uno tiene que proyectar y ejecutar las instalaciones y donde aparece bien detallado lo que vamos a conversar hoy día, define cuatro modos de carga. Cuatro modos de carga. El modo 1 no está permitido para vehículos eléctricos, no está permitido para una moto o un auto eléctrico, por lo tanto no lo vamos a considerar. El modo 2 es el modo más simple y más barato de implementar un punto de carga para un vehículo eléctrico, para un auto, para una camioneta, para una moto. El modo 2 de carga es la conexión del vehículo eléctrico a un punto de la red eléctrica, un enchufe, por ejemplo, que hay en la casa, a través del cable de carga que trae el vehículo. A través del cable de carga que trae el vehículo. El vehículo eléctrico, el auto eléctrico, trae un cable de carga. Y ese cable de carga trae como una maleta. Y en esa maleta vienen todas las protecciones, porque no tenemos que olvidar que cuando estamos pasando electricidad de la red al vehículo, debemos proteger, es un enchufe, tenemos que proteger contra la sobrecarga, el cortocircuito, o sea, termomagnético, tenemos que proteger contra contactos directos o indirectos, fallas de aislación, o sea, un diferencial, y como el motor del vehículo eléctrico y su batería funcionan con corriente alterna, también debemos proteger contra fallas de corriente alterna que pudiesen originarse en el circuito. Y obviamente en el modo 2, como estamos enchufando al enchufe aquí de la casa, no tenemos todas esas protecciones instaladas. Por lo tanto, se usa el cable de carga que viene en el vehículo, el cual viene con una maleta donde vienen todas estas protecciones. ¿Y por qué digo que es la manera más simple y más económica de implementar un punto de carga? Porque no requiere mayor trabajo ni mayor infraestructura, pero tiene algunos problemas y por eso no es lo que más se usa.
El primer problema que tiene es que, como dice la norma, dice que este modo de carga, el modo 2, no está permitido en instalaciones de autoservicio con acceso público, ni tampoco en electrolineras. ¿Qué significa esto? Significa que tú no te vas a encontrar, una electrolinera es como una bencinera, una bomba de benzina, pero que entrega electricidad a los vehículos eléctricos, se llama electrolinera. Y el modo 2 nunca lo vas a encontrar en una electrolinera porque no está permitido bajo la norma, ni la norma nacional, ni la norma internacional, que este modo se use en ese contexto. Segundo, tampoco está permitido en instalaciones de autoservicio con acceso público. ¿Y qué podría ser una instalación de autoservicio con acceso público? Por ejemplo, un punto de carga de vehículos eléctricos donde el mismo usuario se conecta, autoservicio y de acceso público. Por ejemplo, lo que conversábamos la otra vez en una reunión, el estacionamiento de visitas de un edificio. Uno puede pensar que un edificio no tiene acceso público, tiene acceso restringido, es un recinto privado. Sin embargo, los estacionamientos comunes son considerados de acceso público, por lo tanto, tampoco puedes implementar este punto de carga en un lugar donde haya acceso a cualquier persona. Esto está pensado más para que lo implementes en tu casa. Pero hay una tercera razón que yo diría es la más importante. Nosotros, desde el punto de vista de la electricidad, siempre hablamos de potencia, energía, no sé, kilowatt hora, tensión, corriente, 220 volt, 380 volt, 32 amperes trifásico, 22 kilowatts, etc. Y nosotros sabemos que mientras más corriente le entregues al vehículo, menor es el tiempo de carga. Ahora, a nivel del usuario, el usuario del vehículo que probablemente no tiene los conocimientos eléctricos que tienen ustedes, lo único que ve es el enchufe y cuánto se demora en cargar el vehículo. Y resulta que el modo 2 es un modo muy lento de carga. O sea, para cargar un vehículo eléctrico en modo 2, tú podrías demorar 12 horas. O sea, más que toda la noche, más que todo lo que dormiste. Entonces es un modo de carga muy lento. El modo de carga 2 es más económico, se ocupa las protecciones que vienen en el cable de carga del vehículo, pero es un modo que tiene muchas restricciones de uso y que además es súper lento para cargar un vehículo. Por lo tanto, no es lo que realmente se está usando en edificios terciarios, edificios residenciales, centros comerciales, clínicas, universidades, etcétera. No vas a encontrar modo 2. El modo 2 es simplemente una alternativa para tal vez implementarlo en la casa, donde tú puedes dejar toda la noche tu vehículo cargando y probablemente vas a tener un porcentaje de carga, no del 100%, pero que te permita cierta autonomía para ir en vehículo eléctrico a trabajar o algo así. ¿Qué es lo que se está implementando en masa y cuál es el modo que se usa para cargar vehículos eléctricos? Ese es el modo 3. Y nuestro cargador, que se ve ahí en la imagen, es un cargador en modo 3. El modo 3 de carga es la conexión del vehículo eléctrico a la red de alimentación en corriente alterna a través de un cargador o, como lo llama la norma, un SAVE. La norma, el RIC 15, usa bastantes siglas para referirse a algunos elementos. Uno de ellos es el cargador, que le llama SAVE porque es la sigla de Sistema de Alimentación Específico de Vehículo Eléctrico, SAVE o cargador. Entonces, en el modo 3, nosotros ocupamos un cargador de vehículo eléctrico. Ocupamos un cargador de vehículo eléctrico en modo 3. Y conectamos la red de alimentación al cargador y conectamos el vehículo al cargador. Y esto tiene grandes desventajas desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista del tiempo de carga. Como vimos en la imagen anterior donde les mostraba el conector de la toma tipo 2 para los autos eléctricos, hay 5 pines eléctricos que te pueden entregar en modo 3 a través de un cargador
corriente alterna al vehículo, monofásica o trifásica. Y si se fijan, hay dos pines pequeños que están en el mismo conector, en el mismo cable, en modo 3, que van al cargador. Esos dos pines son súper importantes porque realizan dos funciones que son muy valiosas a la hora de cuidar el vehículo eléctrico. La primera es una función que se llama de control piloto. Y la función de control piloto es una función de comunicación. El cargador, que tiene una tarjeta electrónica, tiene un pequeño cerebro aquí adentro, se comunica a través de ese pin con el vehículo eléctrico, que también tiene una tarjeta electrónica, tiene un pequeño cerebro, y establecen una comunicación que es muy sana para guardar y cuidar la batería y el circuito del vehículo eléctrico. En primer lugar, el vehículo le va a decir cuánta carga necesita, qué patrón de carga el fabricante ha ingresado para cuidar esa batería. O sea, un vehículo eléctrico en la parte de abajo tiene una batería como de celular, pero grande. Hay que imaginarse que esto es como un gran celular cargando. Y no sé si se han fijado que cuando uno carga el celular, de 0 a 80% carga bastante rápido, pero el último 20-10% lo carga bastante lento. Esto lo hace para cuidar la batería y que no se degrade y se desgaste con rapidez y que perdure en el tiempo. Esa estructura de tiempo, esa estructura de carga, se la comunica el vehículo al cargador a través de ese pin, y esto funciona en el modo 3, no en el modo 2. Primera cosa. Segunda cosa, le dice otras características del vehículo. Le indica, por ejemplo, cuánta corriente puede aceptar. A lo mejor la corriente que acepta el vehículo está limitada a cierto amperaje del cableado interno del vehículo, del rectificador que tiene, porque le estamos entregando corriente alterna. El vehículo tiene un rectificador que entrega corriente continua a la batería. Entonces ese rectificador tiene cierta potencia, permite cierta corriente, y eso se lo tiene que indicar al cargador para evitar sobrecalentamientos del circuito interno del vehículo. Esos sobrecalentamientos son muy importantes porque disminuyen la vida útil de la batería y el circuito del vehículo. Y la batería y el circuito del vehículo es el 60% del valor del vehículo. Por lo tanto, cuidarlo es fundamental para que tu auto funcione de forma óptima por la mayor cantidad de tiempo. Entonces, es muy importante que en modo 3, a través de este pin de comunicación que se llama control piloto, el auto o los distintos autos que tienen distintos fabricantes y distintas características comuniquen esta información al cargador para que el cargador entregue la corriente de la forma más segura y adecuada para ese vehículo. Entonces, es fundamental. El otro pin, porque son dos, es uno el de control piloto, que es el pin de comunicación. El segundo pin se llama de proximidad y es un pin de seguridad que revisa que las conexiones eléctricas que se han realizado estén realizadas de forma correcta, que no haya algún cable dañado, algún pin roto y estemos cayendo en un problema de contacto que va a generar sobrecalentamientos en el conector y que podría sulfatar la superficie y traer problemas posteriores. Por lo tanto, estos dos pines que son obligatorios en el modo 3 son fundamentales para la seguridad del vehículo eléctrico, la vida útil de la batería y del circuito interior. Por eso el modo 3 es el modo que más se está utilizando para la recarga de vehículos eléctricos. El modo 3, que realiza estas funciones de control piloto y proximidad, que es la de comunicación y seguridad, además está limitado hasta cierta corriente y cierta potencia. El modo 3 llega hasta 22 kilowatts y 32 amperes trifásicos. 22 kilowatts y 32 amperes trifásicos. Y eso es la máxima
corriente que el modo 3 le entrega al vehículo eléctrico. 22 kilowatts y en la práctica 32 amperes trifásicos. Y esta combinación, modo 3, 22 kilowatts, 32 amperes trifásicos, se está transformando también en el estándar de recarga para los vehículos eléctricos en general. ¿Y por qué? Resulta que estos son los 4 vehículos eléctricos más vendidos en Chile el año pasado, el 2022. Por lejos, los vehículos eléctricos más vendidos el año pasado son estas camionetas Maxus que están en EV30, EV60 y EV80. La EV30 tiene una batería de 35 kWh, más o menos 30, y la EV80 de 60 kWh. Esa es la capacidad de la batería que trae el vehículo eléctrico. En promedio, los vehículos eléctricos tienen una batería de 40 kWh. 35, 60 van fluctuando alrededor de los 40 kWh. Y en promedio también esos 40 kWh entregan una autonomía de aproximadamente 250 a 300 kilómetros. La autonomía de los vehículos eléctricos ha aumentado enormemente en los últimos años, enormemente. Por lo tanto, es bastante probable que siga aumentando. Esto significa que con los mismos 40 kWh que tienes en la batería, que tienes que cargar a través del cargador, tú vas a recorrer más kilómetros. Ahora, desde el punto de vista del usuario, ¿cuál es el tiempo de carga en modo 3 con 22 kW y 32 amperes trifásicos? Es 2,5 horas. Ese es el tiempo de carga que permite en el modo 3 con 22 kW, 32 amperes trifásicos. Y es un muy buen tiempo de carga. Piensa que en 2 horas y media vas a tener tu auto cargado de 0 a 100. 2 horas y media es lo que tú estás más o menos en un centro comercial. Es un tiempo totalmente razonable para cargar el auto de 0 a 100 y tener 300 kilómetros disponibles para recorrer con esa recarga. Entonces, el modo 3 es el modo más utilizado para autos. 22 kW, 32 amperes trifásicos es la máxima corriente que tú le puedes entregar al vehículo, la cual te permite un tiempo de carga de 2,5 horas, lo cual es totalmente razonable para poder pasar de 0 a 100. Recordemos que en el modo 2, que es un modo más domiciliario, digamos, para una casa, como tú usas el cable de carga del vehículo, no un cargador, no tienes ninguna función ni de seguridad ni de comunicación, por lo tanto, el tiempo de carga puede llegar a ser de 12 horas porque está limitado a 10 amperes. Entonces, el modo 2 es para las casas y es un modo lento. El modo 3 es lo que se está utilizando en masa para cargar los vehículos eléctricos. Pero existe un cuarto modo, el modo 4, que es igual al modo 3, pero tiene 2 diferencias. La primera es que no entrega corriente alterna, entrega corriente continua, directo a la batería del vehículo, saltándose el rectificador que transforma la corriente alterna en corriente continua. La onda alterna la rectifica. El modo 4 entrega directo en corriente continua al vehículo y además es un modo que viene en potencias mucho mayores a 22 kilowatts. Aquí no estamos hablando de 32 amperes trifásicos, estamos hablando de 63 amperes trifásicos, 125 amperes trifásicos, mucha más corriente, lo cual permite un tiempo de carga muchísimo menor. O sea, estamos pensando en modo 4 en 15 minutos de tiempo de carga. ¿Cuál es el problema del modo 4? Que cuando tú compras un vehículo eléctrico y abres el manual del usuario, el librito que viene con el vehículo, que uno de repente lee para ver cómo cambiar la rueda, la rueda de emergencia o por qué aparece una luz prendida en el panel y uno no sabe lo que significa,
En el librito del vehículo eléctrico dice claramente que el vehículo eléctrico se debe cargar en modo 3 cuando está estacionado. Y esto igual hay que explicarlo, porque la cultura del vehículo eléctrico, es distinta a la cultura del vehículo que usa benzina. Cuando uno anda en un vehículo a benzina, uno pasa a cargar benzina a una bencinera en el camino al trabajo, en el camino a la casa o en el camino o donde te pille la lucecita de que te estás quedando sin benzina. El auto eléctrico se carga cuando está estacionado. Se carga no cuando uno va al trabajo, no en un servicentro, en una electrolinera, en un de Enel o de Shell o de Voltex, de Copec, no. El auto eléctrico se carga cuando está estacionado, en la casa, en el trabajo, en el mall, donde te estaciones y hay un cargador modo 3, se carga. Y en modo 3, para tener esta comunicación. El modo 4 para autos eléctricos es solamente una carga de emergencia. ¿Por qué? Es por si te estáis quedando botado y no tienes un punto de carga cercano y hay no sé, un Copec Voltex y ahí tú lo puedes cargar. Ellos tienen solo cargadores modo 4. Es una carga de emergencia, por eso es una carga rápida, pero entrega tanta corriente al vehículo que esto puede sobrecalentar el circuito interno. Por lo tanto, el fabricante del vehículo en su manual de usuario te dice debes cargar en modo 3 para cuidar la batería de tu vehículo y el modo 4 usarlo solo como carga de emergencia. El modo 4 se usa para vehículos grandes, para vehículos que tienen una batería grande y pueden soportar 63, 100, 125 amperes y sobre todo el calor que genera 65, 63, 120 amperes. Un vehículo normal con una batería de 40, 60 kWh no está hecho para tal cantidad de calor y tal cantidad de corriente. Lo puede soportar por un periodo corto de tiempo para cargas de emergencia, pero esa es la razón por la cual lo que se recomienda para un auto es el modo 3, ideal 22 kW, 32 amperes trifásicos para tener 2 horas y media de tiempo de carga. El modo 4 es para cargar buses del Transantiago eléctricos, camiones, para cargar ambulancias eléctricas, vehículos mucho más pesados que tienen, eh, que tienen, una, que tienen una batería mucho más grande. Obviamente en el modo 4, al haber más corriente, el cable es diferente, es más pesado y más que una carga de sobrevoltaje, es una carga que entrega eh, directamente corriente continua y mucha más corriente. Por lo tanto, está pensada para vehículos más grandes o para cargas de emergencia donde tú vas a recorrer más de 300 kilómetros y por ahí vas a tener que cargar tu vehículo eléctrico. Entonces, lo que hay que tener súper claro es que es el modo 3 el que se recomienda para cargar vehículos eléctricos y que el modo 3 está limitado hasta 22 kilowatts, 32 amperes trifásicos y eso te permite de 0 a 100 un tiempo de carga de 2 horas y media aproximadamente. Si uno en modo 3 tú no tienes un empalme trifásico, por ejemplo, tienes solo un empalme monofásico y no puedes ponerle 32 amperes trifásicos a tu cargador y puedes ponerle 16 amperes monofásicos, lo puedes hacer. El mismo cargador se puede setear para entregar 16 amperes monofásicos, pero tu tiempo de carga va a aumentar y podría llegar a ser de aproximadamente 6 horas, 5 o 6 horas, que 6 horas es la mitad de 12. De todas maneras, el modo 3 es mucho mejor que el modo 2 en cuanto al tiempo de carga y en cuanto a la seguridad que alcanza gracias al el pin de proximidad, de conexión correcta y el pin de
control piloto, que es el de comunicación, que comunica, hace que el vehículo hable con el cargador y la carga sea óptima para ese vehículo en particular. Entonces, también hay que entender de que el modo 3 permite otras configuraciones como, 16 amperes monofásicos y etcétera. Pero vas a mantener el pin de seguridad y el pin de proximidad, que es algo muy valioso para cargar un vehículo que no es barato y que es ideal cuidar lo máximo posible. Y entender de que el modo 2, que es la conexión a través del cable de carga que trae el vehículo, es una conexión más lenta, que puede ser utilizada en una casa, pero con tiempos de carga mucho más lentos. Y el modo 4 es súper rápido, pero es para vehículos más grandes, con baterías más grandes, y que para un auto con una batería de 40 kWh aproximadamente es una carga solo de emergencia por el calor que genera en el circuito esa cantidad de corriente ingresando al vehículo. Eso es desde el punto de vista de del cargador. Entonces, en primer lugar, estamos súper claros cuáles son los distintos modos de carga que existen en la norma chilena, en el RIC 15 y también en la norma internacional. Entendemos que existe 4 modos de carga, siendo el modo 1 un modo que no está permitido para la recarga de vehículos eléctricos. Es más que nada para conectar un scooter eléctrico a un enchufe, pero no un auto o una moto. El modo 2 es el modo de carga domiciliario, donde tú ocupas el cable de carga que viene con el vehículo con las protecciones y se conecta a un enchufe, a un circuito, pero es un modo lento y que no ofrece las funciones de seguridad. El modo 3, que es el modo recomendado para los autos eléctricos, hasta 22 kW, 32 amperes trifásicos, con 2 horas y media de tiempo de carga, con la función de proximidad y de control piloto. Y el modo 4, que entrega corriente continua directo al auto, mucha más corriente, tiempos de carga mucho más cortos, pero que en vehículos es solo una carga de emergencia por el calor que genera y que está pensado para vehículos más grandes, buses, camiones, ambulancias eléctricas, con baterías mucho más grandes. Entonces, tenemos súper claro el cargador en modo 3, los distintos conectores que trae, el tipo 2, el tipo F, y los distintos modos de carga. Estamos bien con el cargador y por qué hay que usar idealmente este tipo de cargador para los autos. La segunda patita de la recarga de vehículos eléctricos tiene que ver con la gestión que podemos hacer de la recarga. Y esto es muy importante porque la gestión nos permite solucionar y abordar una serie de temas que se dan alrededor de la venta de energía eléctrica, de la reventa de energía eléctrica. En el contexto de la recarga de vehículos eléctricos, también nos permite abordar algunas cuestiones como, por ejemplo, tener un empalme que tiene un horario punta o una potencia contratada que no queremos exceder, abordar temas como el cobro, como decíamos recién, o de la gestión, saber cuánto kilowatt hora está consumiendo nuestra infraestructura de recarga, o la delegación de esto a un operador de carga, que antes no existían los operadores de carga en Chile. Hoy día existen varios operadores de carga que son empresas que se dedican a la reventa de energía en el contexto de la electromovilidad. Ese es un operador de carga. Entonces vamos a explicar un poco todos estos puntitos que tienen que ver con la gestión, con cómo medir esa electricidad que se está consumiendo para poder hacer gestión, toda la gestión que hay alrededor de un punto de carga. Lo primero, yo diría que es por el lado del empalme. Tú, por ejemplo, tienes un empalme trifásico, pero no eres cliente libre, tienes potencia contratada, tienes horario punta, tienes una tarifa. Y tienes una potencia que no debes exceder. Y tienes una infraestructura de recarga donde
podría darse el caso de que ese consumo es tan alto que junto con el consumo de la instalación exceda la potencia contratada que tú tienes en ese empalme. El cargador en modo 3, además de traer un pequeño cerebro, una tarjeta electrónica, también trae una tarjeta de comunicación que hace que todo lo que este cerebro va capturando en la recarga pueda también ser comunicada a otros cargadores o a un software externo, etcétera. Entonces, lo primero es que tú puedes setear en tu cargador cuál es tu potencia que no quieres sobrepasar. Eso se llama gestión dinámica de carga. Entonces, tú puedes, incluso en más de un cargador, hacer una red Modbus, para conectar una serie de cargadores y que en su conjunto no excedan la sumatoria de su demanda, no exceda una cierta potencia para no entrar a tener problemas con la potencia contratada que tú tienes. También tú puedes limitar esa potencia en cierta franja horaria cuando tienes, por ejemplo, un valor diferenciado, un horario punta. Todo esto se puede hacer a través de un cargador en modo 3, haciendo una red de comunicación donde se compartan esta información y ellos en tiempo real pueden tomar la decisión de disminuir, por ejemplo, la cantidad de corriente que le están entregando al vehículo para no exceder una potencia contratada. Por ejemplo, gestión dinámica de carga. También tú puedes conocer en el cargador, en una app del celular o en un computador, cuál es el valor del kilowatt hora, o más que el valor, el kilowatt hora que se está consumiendo. Eso para tener claridad sobre la supervisión que tú puedes hacer del consumo. O sea, hay todo un tema que tiene que ver con la supervisión de la energía, medir los parámetros eléctricos para poder tomar decisiones desde el punto de vista de la eficiencia energética. Es fundamental poder medir el kilowatt hora que se está traspasando el vehículo para saber cuál es tu consumo, pero también para saber cuánto cobrarle a ese usuario. A mí no me regalan la benzina, no creo que me vayan a regalar la electricidad cuando yo me enchufe en un mall o cuando yo me enchufe en el estacionamiento del edificio. Y ese kilowatt hora hay que cobrarlo de alguna manera. Entonces, esta supervisión, esta medición te permite conocer el kilowatt hora y te va a permitir también cobrar, que eso es algo bastante, bastante importante. Ahora, respecto al cobro, el mismo cargador te puede decir cuánto se consume. El mismo cargador tú le puedes indicar un valor de kilowatt hora en pesos y te lo va a multiplicar y te va a entregar eso no en kilowatt hora, sino en plata, en pesos, y tú podrías cobrar ese consumo eléctrico que el vehículo realizó, lo podrías cobrar junto con el estacionamiento, no sé. Vas a necesitar sí a alguien que te lo cobre. O sea, no, el cargador, por muy fantástico que sea, todavía no puedes acercarle la red compra y pagar directamente sobre el cargador. Lo que se hace usualmente es que toda esta gestión del cobro, uno la delega a un operador de carga. Y la delegación del cobro a un operador de carga es algo que yo, en lo personal, recomiendo enormemente hacer. A mí me pasa mucho en edificios, en centros comerciales, en condominios, que cuando les pregunto quién va a cobrar el kilowatt hora, siempre me responden lo mismo: nosotros vamos a cobrar. Pero, ¿quién va a cobrar en la práctica? ¿El conserje? ¿Van a contratar a alguien para cobrar? ¿Quién va a estar ahí para supervisar esto? Finalmente es algo difícil de realizar y que en la práctica no se va a poder realizar de esa manera. Y ahí es donde entran estas empresas que se llaman operadores de carga y que por ley pueden
revender energía en el contexto de la recarga de vehículos eléctricos. Un operador de carga, por ejemplo, es Enel X de Shell. Otro operador de carga es Voltex de Copec. Y hay varios otros operadores de carga, por ejemplo, los estacionamientos privados, SABA, etcétera, ahora también son operadores de carga, van a poder cobrar la recarga junto con el estacionamiento. Y los operadores de carga ofrecen el siguiente servicio. Por ejemplo, imagínate, tú vas a instalar una infraestructura de recarga en un edificio residencial ubicado en alguna ciudad de Chile. Te vas a encargar de todo, del diseño, o sea, del proyecto eléctrico. Con lo que vamos a aprender acá, estás listo para hacer el proyecto eléctrico, consultando el RIC 15, obviamente. Luego la instalación, con lo que vamos a aprender acá. El siguiente capítulo ahora es la infraestructura, el tablero, las protecciones. Tú vas a poder hacer esa instalación también. Pero luego te van a preguntar, bueno, ¿y el cobro? ¿Cómo cobro esto? Y tú ya sabes que el cargador Legrand, obviamente, que vas a implementar en modo 3, viene ya habilitado para hacer la gestión y hacer el cobro. Pero, ¿quién va a cobrar? Y te van a decir el conserje, pero el conserje no está para cobrar. En la práctica es imposible que él lo haga. Entonces, yo recomiendo dejar el cobro a un operador de carga. Pongámonos en el caso que es un Copec Voltex, por poner algún ejemplo. Lo que hace Voltex, que es operador de carga, en primer lugar, el operador de carga necesita sacar esta información en un protocolo estándar que se llama OCPP. Y eso nadie lo conoce, pero cuando tú compres un cargador, tienes que asegurarte, entre otras cosas que vamos a ir viendo, en primer lugar, que entregue la información en OCPP, porque por ley los operadores de carga no pueden usar Modbus o una red de Ethernet, etcétera, tienen que usar OCPP. Y el cargador que tú instales debe estar habilitado para sacar la información en OCPP. El cargador Legrand puede salir OCPP, puede salir Modbus y en una red LAN como esta red que uno conecta la impresora a los computadores. Y la razón por la cual, por ley, los operadores de carga deben usar todos un protocolo estándar que se llama OCPP es para evitar monopolios. Que, por ejemplo, alguna marca instale un protocolo de comunicación propio, regale los cargadores y luego solamente ellos los pueden administrar y empiezan a cobrar lo que quieran, ¿cachai? Lo que quieren. Entonces, para evitar ese monopolio, y a las marcas les gusta hacer esa trampa, o sea, de instalar protocolos de comunicación propios para que después quedes amarrado a sus software y sus cosas. Por eso yo siempre recomiendo en sistemas de supervisión de energía, por ejemplo, que los medidores sean Modbus, porque el Modbus es abierto. Y si tú quieres cambiar el software de una marca a otra o bajar un software de internet y gestionar tú, lo vas a poder hacer con Modbus, pero no lo vas a poder hacer con un protocolo interno de algún fabricante. Por esta razón, nuestro cargador sale Modbus para un protocolo abierto y sale también OCPP para que sea administrado por cualquier operador de carga. Entonces, estamos en nuestro edificio, tú estás poniendo 15 cargadores en modo 3, todos van a salir OCPP, pueden salir OCPP, y tú vas a traer un operador de carga Copec Voltex. Y este operador dice lo siguiente, le dice, mira, yo tengo un sistema de pago a través de una aplicación, de un teléfono. Si tenéis plata para comprarte un auto eléctrico, ¿cómo no vaya a poder instalar una aplicación en el celular y ponerle 10 lucas? O sea, pagar con aplicaciones cada vez más común. En esa aplicación también están geolocalizados todos los cargadores que están alrededor tuyo. Entonces, si tú estás medio corto de carga, podrías ir a un centro comercial, a una clínica, a un edificio residencial, etcétera, a cargar y pagar con la aplicación que funciona en prepago. Pero la electricidad que está vendiendo Voltex al dueño del vehículo no es de Voltex, es de la instalación, es del edificio donde tú instalaste tus cargadores. Pero a fin de mes, Voltex le dice al edificio, oye, tantos kilowatt
yo vendí, kilowatt hora tuyo, yo vendí en el contexto de la recarga. Y el kilowatt hora cuesta 150 pesos, más o menos, 140, 150 pesos, pero Voltex lo vende a 250 pesos. Quedan 100 pesos ahí. Y el operador te dice, mira, esto es lo que consumí, porque él lo sabe, te lo pago. Y los 100 pesos que quedan, 50 para ti, 50 para mí. Entonces, al hacer entrar un operador de carga a tu sistema a tu infraestructura para la recarga de vehículos, es súper sano, porque en primer lugar te quitas de encima la pesadez de tener que cobrar, de tener una persona que cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no te preocupas de ese dolor de cabeza y ese gasto. Y segundo, ganas plata revendiendo energía. Eso se puede hacer incluso si tú eres un cliente regulado. O sea, si tú eres un condominio y tú no eres cliente libre, sino que tú le pagas a Enel o a la compañía distribuidora a fin de mes tu cuenta, tú igual puedes hacer entrar un operador de carga que el usuario del vehículo le pague al operador de carga su kilowatt hora y luego el operador de carga te paga a ti el kilowatt hora usado en tu instalación más una ganancia que se reparten entre el operador y el dueño de la instalación. Entonces, es enormemente beneficioso que el cobro lo haga un operador de carga y para eso tu cargador debe estar habilitado con la opción de comunicación OCPP. Eso es fundamental, porque si compras un cargador en un distribuidor que no lo tiene, porque hay cargadores que no lo tienen, no lo vas a poder hacer. No lo vas a poder hacer y te vas a perder una oportunidad fantástica de tener menos pega y recibir más plata. Solo a modo de comentario, hoy día andar en un vehículo eléctrico es 5 veces más barato que andar en un vehículo que use benzina. Yo les voy a contar, así a modo de anécdota, el viaje que hizo un amigo en un vehículo eléctrico al norte. Viajó 1000 kilómetros, 500 y 500. 1000 kilómetros a 1.350 pesos la benzina y con un rendimiento como de 10 kilómetros por litro son 1.350.000 pesos en benzina para recorrer 1000 kilómetros. Eso sin considerar los peajes, alojamientos, comida, etc. Solo en benzina, andar 1000 kilómetros a 10 kilómetros en litro en rendimiento es 1.350.000. Él fue en un vehículo eléctrico, cargó en modo 2, donde se quedaba a alojar, enchufaba el cable a la pared y cargaba súper lento, pero cargaba toda la noche. Cargaba en modo 3, donde encontraba modo 3 centros comerciales, clínicas, principalmente. Y en casos de emergencia cargaba en modo 4 en un Copec Voltex o en el X. En total, él gastó en electricidad para esos 1000 kilómetros 250.000 pesos. Entonces, porque el kilowatt hora cuesta 150 en la pared y cuesta 250 en un operador de carga. Es mucho más barato que el litro de benzina y haciendo el cálculo bajó el costo de energía de andar 1000 kilómetros de 1.350.000 a 250.000 pesos. Es impresionantemente más barato andar en un vehículo eléctrico que en un vehículo a benzina. Y el precio de la benzina solo va a subir. Ya no hay vuelta atrás, solo va a subir. El problema es el precio del vehículo. El precio del vehículo hoy día es muy caro, pero pronto es inevitable que aparezcan vehículos eléctricos más baratos. Hay que pensar que es una tecnología que aún está en desarrollo. Eso a modo de anécdota. Hemos visto el cargador, los modos de carga, modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, los conectores. Aquí igual hay unas preguntas buenas respecto a los conectores, porque
Aquí Kerim me dice que es cierto lo que dice, porque hoy día en Chile no hay, ni siquiera en Chile, no existe un conector estándar para todos los vehículos eléctricos. Hoy día no existe. Entonces, distintos fabricantes tienen su conector. Por ejemplo, Tesla es una que por alguna razón los vehículos eléctricos Tesla son los más conocidos, pero también son los más caros y no hay mucho Tesla dando vueltas en Chile. Pero Tesla tiene su conector y tiene su cargador. Y ellos como que tienen su negocio propio. China, Europa, Estados Unidos están caminando hacia una estandarización de conector, como se hizo con el conector de los celulares. O sea, en Europa el conector del celular se estandarizó. Ya no tenéis el conector de iPhone, el conector de Samsung, el conector de Huawei, el conector de no sé qué. Se estandarizó. La estandarización no funciona, no está funcionando tan bien como se pensó. Y, por ejemplo, los iPhones siguen ocupando su conector, independiente de lo que diga la ley. Entonces, pero se está avanzando hacia un tipo de conector específico, sí. Y ese tipo de conector específico al cual se está avanzando es el conector tipo 2. Es ese, el redondito que tiene 5 pines eléctricos y 2 pines de control. Ese es el conector. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes... ¿qué pasa eh, ¿qué pasa cuando tienes otro conector? Bueno, ahí, claro, venden en el mercado cables de conexión que tienen distintos conectores, como una especie de estos cargadores múltiples. Pero sí, eso es lo que pasa cuando el conector no está estandarizado. Ahora, si tú vas y ves los distintos tipos de cargadores que hay instalados en los malls, etcétera, algunos son Legrand, otros son de otras marcas, la mayoría son tipo 2. Entonces la cosa va avanzando hacia el tipo 2. Ahora, aquí también hay otra pregunta que es bien interesante, que es, ¿qué va a pasar cuando la electromovilidad explote? Porque va a explotar. La electromovilidad hoy día, buses del Transantiago, estamos bien. Vehículos pesados para la minería, la industria, estamos bien. Maquinaria agrícola, maquinaria eléctrica en general, estamos súper bien. Ambulancias eléctricas, estamos bien. Pero, ¿qué va a pasar cuando el vehículo eléctrico cueste 12 millones de pesos y hay una restricción para el uso de vehículos a benzina, que ya el precio de la benzina es una restricción, y esto se masifique en el residencial, en el segmento residencial? Ahí tenemos el temor de que la matriz energética no dé abasto para ese momento. Y eso ya no depende de nosotros depende tener infraestructura conectada a la matriz. Pero, ¿qué va a pasar en ese momento? Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Van a explotar los transformadores aéreos, probablemente. Lo que se está pensando en paralelo también es avanzar. Hoy día en Chile tenemos un sistema de distribución unidireccional muy centralizado, donde el consumidor solamente recibe energía a través de un sistema de distribución que desde la generación le entrega energía. Y la idea es avanzar hacia un sistema mucho más distribuido, donde también hayan pequeños o medianos generadores que puedan inyectar a la red o suplir necesidades específicas de esa instalación. Estamos hablando de sistemas solares conectados a la red, etc. Yo pienso de que se ha avanzado lento en esto, se está avanzando mucho más rápido en la electromovilidad que en la descentralización de la matriz energética, porque, por ejemplo, hoy día, si tú tienes una industria, por ejemplo, tienes un gran galpón industrial y tú estás, por un lado, obligado a meterte en la electromovilidad y tienes camionetas, etcétera, que son eléctricas. Por otro lado, estás obligado
a hacer eficiencia energética para poder disminuir tu consumo, tienes por un lado que disminuir y con la electromovilidad que aumentar. Entonces, estás entrando ya en un problema que la única solución es tener generación solar, por ejemplo, en la misma planta. Y esa generación solar, hoy día, venderla, inyectarla a la red es un muy mal negocio comparado con usarla en tu propia instalación. Entonces, supervisión de la energía, medir los consumos, electromovilidad, la infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos y generaciones solares, por ejemplo, son tres temas que van totalmente de la mano y que hay que tratar de verlos un poco en conjunto. Por eso tuvimos un webinar sobre la supervisión de la energía, donde lo vimos desde el punto de vista de la gestión para hacer eficiencia, medir para disminuir los consumos y medir para cobrar los consumos, como en el multifamily, los edificios de renta, los centros comerciales, etc. Ese sistema, junto con este sistema y con los sistemas de generación pequeños, van a dar un poco la solución a cuando se conecten todos estos vehículos eléctricos en la noche a cargar y los transformadores aéreos empiezan a explotar. Entonces, Karim, ese miedo que tú tienes respecto a cómo se hace para poder conectar a la matriz energética, si es suficientemente robusta, lo tenemos todos y no hay una gran respuesta. Y sobre el tipo de conector, no hay un estándar de conector. Lo que más se está usando y lo que más se está avanzando es al conector tipo 2, pero no hay un estándar, la solución está por el lado del cable de cada fabricante. Entonces, vimos los modos de operación, el cargador, hemos visto la gestión es bien interesante, que se pueda limitar el consumo de forma dinámica, se pueda conocer el kilowatt hora para poder meterlo aquí a una red de supervisión, pero por el lado del cobro yo siempre recomiendo hacer entrar a un operador de carga, porque es lo más sano, funciona con una reventa de energía, por lo tanto la energía que tú vas a pagar por la recarga, el operador también te la va a pagar y va a generar una pequeña ganancia para la instalación. Eso está permitido por la ley, se hace a través de un operador de carga y el operador de carga también por ley está obligado a que tu cargador entregue en OCPP, que por lo menos los cargadores Legrand entregan en OCPP. Y ahora nos falta la parte más llena de detalles, de tips, que es la infraestructura, porque el cargador es básicamente un enchufe con una central ahí un poquito más inteligente, un enchufe inteligente, pero la energía tiene que llegar de algún lado. Tenemos sobrecargas, cortocircuitos, o sea, necesitamos un termomagnético, tenemos peligro de contactos directos, contactos indirectos y fallas de aislación, o sea, necesitamos, aparte del termomagnético, un diferencial. Tenemos también un lado del circuito que es de corriente continua, necesitamos proteger contra fallas de corriente continua. Tenemos fenómenos climáticos y ambientales, pueden haber sobretensiones, caer rayos, etc. Necesitamos una protección para estos flujos inversos, necesitamos un limitador de sobretensión. Y todo esto en el contexto de la recarga de vehículos eléctricos. Y no hay que olvidar que el RIC 15, que es la ley para poder diseñar e implementar una recarga de vehículo eléctrico, se llama infraestructura para la recarga de vehículo eléctrico. No se llama auto eléctrico o cargador, se llama infraestructura. Entonces, vamos a mirar la infraestructura como lo hace la norma, el RIC 15. Y lo primero es que la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, la norma la llama IRVE, que así como SAVE es el cargador, sistema de alimentación para vehículo eléctrico, SAVE, el cargador, la infraestructura de recarga de vehículo eléctrico se llama IRVE, infraestructura de recarga de vehículo eléctrico.
Y la infraestructura es el empalme, el tablero con sus protecciones y el cargador. Nosotros ya vimos el cargador, pero ahora tenemos que ver el tablero con las protecciones y el empalme, porque algo vamos a tener que hacer respecto al empalme. Lo primero que hay que decir respecto al empalme es que, y un datito, además, toda infraestructura de recarga hay que declararla a la superintendencia. Y esa declaración se hace a través de un trámite eléctrico número 6, el TE6, que es un trámite que se hace online y donde tú declaras tu instalación y donde declaras un montón de cosas como el cargador, el tipo de toma, el modo de carga, la corriente, luego las protecciones que vas a instalar y luego qué vas a hacer con el empalme. ¿Qué es lo que vas a hacer con el empalme? Tienes 3 opciones para el empalme y es bueno conversarla, conocerla. La primera opción es tener un empalme nuevo. Tener un empalme nuevo, exacto. Por ejemplo, en el norte, la industria minera tiene que meterse en la electromovilidad porque si quieren vender materiales a la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea te pide demostrar cuál es tu impacto medioambiental, reducir tu huella de carbono, etcétera, y para eso tenéis que implementar electromovilidad, hacer un uso eficiente de la energía, etcétera. Entonces, ellos la electromovilidad la usan principalmente para los buses que llevan al personal a la mina. Y, no sé, tienen una cierta cantidad de buses que cargan en modo 4, porque son buses, son vehículos grandes, con baterías grandes, por lo tanto, cargan en modo 4. Y como no tienen energía disponible, piden un empalme en media tensión, ponen un transformador, una celda de media tensión, un transformador, luego un tablero con varias protecciones. Cada protección va a un cargador independiente y ahí se carga. Entonces, la primera opción es pedir un empalme nuevo. La segunda opción es no pedir un empalme nuevo, sino pedir un aumento de empalme. O sea, tú dices, mi empalme es X y yo voy a meterle más carga con los vehículos eléctricos, por lo tanto voy a necesitar un empalme más grande y tú pides un aumento de empalme en el contexto de la recarga de vehículos eléctricos. Y la tercera opción es no hacer nada y decir que con tu empalme va a alcanzar. Un ejemplo, por ejemplo, es un centro comercial acá en Santiago. Ellos tienen un empalme en el mayor uso, en el mayor consumo del centro comercial. Ellos tienen utilizado el 80% del empalme, 80% del empalme, y la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos que ellos instalaron está declarada y pensada para los proveedores. Ellos dicen, la electromovilidad todavía no ha llegado a nuestro usuario que viene a comprar al mall. No llegan en vehículos eléctricos muchos usuarios que vienen al mall, al cine, a comprar o qué sé yo, pero sí nuestros proveedores llegan en vehículos eléctricos. Y eso es algo muy común. Por eso el vehículo eléctrico más vendido en Chile es una camioneta para cargar personas o para cargar cajas, cosas. Y los proveedores llegan en un horario diferente al horario de uso del centro comercial. El centro comercial habla a las 10 y los proveedores llegan a partir de las 8. Y está lleno de proveedores temprano en la mañana y no durante el día. Por lo tanto, ellos declararon que como el uso de su infraestructura para la recarga es para los proveedores y eso se usa fuera del horario, ellos no necesitan ni siquiera un aumento de empalme porque el empalme les alcanza. Y eso también se puede declarar de esa manera, o sea, no es necesario siempre pedir otro empalme o pedir un aumento de empalme. Pensemos en un edificio también, un edificio residencial que no es cliente libre y que tiene un empalme. Perfectamente pueden declarar que la recarga va a ser durante la noche, que es cuando el uso de la electricidad en la instalación disminuye, por lo tanto no se requiere un empalme nuevo, y eso es cierto y funciona. Por ahora funciona.
Por lo tanto, a nivel de empalme, lo que se hace en la declaración del T6 es simplemente indicar qué es lo que vas a hacer. Ellos no te pueden rechazar el T6 por esa razón. Eso respecto al empalme. Luego viene el tablero con sus protecciones. Y aquí hay un detalle bastante importante. El T6, cuando tú lo declares, te va a pedir el certificado del cargador. Y ojo, los cargadores deben tener un certificado entregado por la SEC. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso, porque hay mucho cargador que se venden en los distribuidores que no tiene el certificado de la SEC, de la superintendencia. Y si es que tú pones en tu T6 que no tiene certificado o no adjunta el certificado, el T6 te lo van a rechazar. Entonces, hay que usar cargadores que tengan el certificado de la superintendencia. Solo esos cargadores. Ahora son montones los cargadores que la super ha validado para su uso. Obviamente, todos los cargadores Legrand tienen su certificado que se declara en la SEC, entonces no hay ningún problema. Pero hay que tener ojo con eso. La superintendencia revisa los cargadores y te da un certificado que debe ser adjuntado en el T6. Otra cosa que te pide también son los certificados de las protecciones que van a proteger el cargador y el circuito que va a recargar el vehículo, diferencial y termomagnético. ¿Por qué? Y hay algo aquí que es que hay que tener súper claro. Lo que dice la norma, el RIC 15, es que todos los circuitos que alimentan un cargador en modo 3, que es lo que más se usa, deberán quedar protegidos con una protección diferencial tipo B. ¿Cuál es la protección diferencial tipo B? Estos son los distintos tipos de diferenciales que existen hoy en el mercado. El tipo AC, que es para instalaciones comunes, el diferencial que se usa en las casas, en los departamentos. El diferencial tipo A, que es un diferencial que es un poquito más robusto y que permite ciertas fallas. Sí, nosotros tenemos los certificados acá en la página. Sí, todo eso es certificado. El diferencial tipo A es un diferencial que es para cargas electrónicas, o sea, iluminación LED. No sé si les ha pasado que algún diferencial opera, no porque hay una falla de aislación o alguien se está electrocutando, sino porque el circuito donde está conectado tiene muchas cargas electrónicas o computación o variadores de frecuencia, en el caso de los ascensores. Todos esos elementos contaminan la forma de onda. Y esta contaminación de la forma de onda puede provocar operaciones del diferencial que no corresponden a una falla. Por eso, el diferencial tipo AC es el diferencial más clásico para una casa, un departamento. El tipo A, si es que hay circuitos con cargas electrónicas. El tipo F, que antes se llamaba HPI, que es para los circuitos de computación, donde hay una tierra de computación y hay un diferencial para los circuitos de computación, y está este diferencial tipo B, que es nuevo y que es para cuando hay circuitos con una mezcla de corriente alterna y corriente continua, o circuitos donde hay gran cantidad de contaminación armónica. Entonces, el diferencial tipo B se usa cuando hay circuitos fotovoltaicos, cuando hay variadores de frecuencia, por ejemplo, en los ascensores, y lo que dice la norma respecto al cargador, dice que los circuitos que alimentan un cargador en modo 3 deben quedar protegidos con una protección diferencial tipo B. ¿Cuál es el problema de la protección diferencial tipo B? Que un diferencial tipo B puede costar 400,000 pesos, mientras que una C, una A cuesta 15,000 pesos. Entonces, es una enorme cantidad de plata que hay entre un diferencial y otro. Y cuando los cargadores de vehículos cuestan más o menos todo lo mismo, un cargador en modo 3 cuesta aproximadamente 700,000 pesos de la marca que sea.
Pero luego, si vas a implementar 15 cargadores, 10 cargadores para que la multiplicación sea más fácil, y vas a poner 10 diferenciales tipo B que cuestan 400.000 pesos, tenés 4 millones de pesos en diferenciales en tu instalación. Pero si pusieras un tipo A que cuesta 15.000 pesos, tienes 150 lucas. Entonces es una enorme diferencia de plata en el costo total de tu infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos. ¿Qué dice la norma? Dice que tú debes proteger con una protección tipo B o una protección diferencial tipo A más un equipo de protección de corriente continua. Afortunadamente, los cargadores Legrand todos vienen con esta protección, con este equipo de protección que desconecta el cargador ante fugas de corriente continua mayores a 6 mA. Todos vienen con esa protección. Por lo tanto, si tú compras un cargador, por ejemplo, Legrand, que viene con esa protección, tú afuera en el tablero puedes poner un diferencial tipo A de 15 lucas. Pero no todos los cargadores vienen con la protección de corriente continua integrada. Por lo tanto, si tú no pones un cargador, si tú pones un cargador que no tiene la protección de corriente continua integrada, afuera vas a tener que poner un diferencial tipo B que es mucho más caro. Por lo tanto, por eso, entre otras razones, el T6 te pide el certificado del cargador, porque en ese certificado aparece si es que el cargador tiene la protección de corriente continua incorporada, y cuando tú declares un diferencial tipo A afuera, eso va a pasar porque la protección está en el cargador. Pero si el cargador que tú estás usando no lo tiene, afuera vas a tener que poner un diferencial tipo B, si no va a ser rechazada la declaración y hay una diferencia de costo enorme. En los cargadores que tienen protección de corriente continua integrada versus los que no tienen, cuestan lo mismo, cuestan exactamente lo mismo en el mercado. Yo creo que por desconocimiento. Entonces, yo les recomiendo siempre, primero preguntar, compren un cargador Legrand y váyanse a la segura, está con el certificado de la SEC, tiene la protección de corriente continua instalada, y tú afuera puedes poner una protección diferencial protegiendo este enchufe, este cargador, protegiendo con un diferencial tipo A que vale muchísimo más barato que un tipo B. Entonces esa es primera recomendación. Vamos a revisar acá cómo debería quedar este esquema para un modo de carga tipo 3. Está el empalme, acá está el empalme, que ya vimos. El empalme puede ser un empalme nuevo, dedicado, aumento de empalme o empalme existente, simplemente es decisión tuya. Luego viene el tablero con las protecciones o directamente el cargador, pero del empalme al cargador sin tablero está permitido solo en instalaciones individuales y edificios si la distancia entre el empalme y el cargador es menor a 3 metros. Y yo no sé donde hay una distancia menor a 3 metros entre el empalme y el cargador. Entonces, es muy inusual y en la mayoría de los casos vamos a tener que armar un tablero dedicado con todas las protecciones para todos los cargadores, no es necesario uno por cargador. Y ese tablero debe tener una protección termomagnética, una protección diferencial y un limitador de sobretensión. Lo vamos a ver aquí en más detalle. La protección termomagnética que debe proteger al cargador debe ser, dice la norma, de corte omnipolar. Eso significa que si es un cargador trifásico, 32 amperes trifásicos, tienes que poner una protección tetrapolar, de 4 polos, corte omnipolar, que seccione las 3 fases y el neutro de forma simultánea. Y si es un circuito monofásico, por ejemplo, un cargador en modo 3, pero de 16 amperes monofásicos, debes poner una protección bipolar, no de un polo más neutro, que es el corte omnipolar que nosotros implementamos en los tableros de departamento, por ejemplo. El corte omnipolar
está en el RIC 2 y es una obligación para los tableros generales, etcétera, pero también para los tableros de distribución que alimentan distintos servicios. Y el tablero del departamento es un tablero de distribución que alimenta distintos servicios, enchufes, iluminación, etcétera. Por lo tanto, su protección general debe ser de corte omnipolar. Pero en el residencial lo que se usa es un automático que se llama de un polo más neutro, que en un solo módulo, así no aumentas la cantidad de módulos del tablero, secciona la fase y el neutro y cumples con la obligación del corte omnipolar con un solo módulo y se llama corte omnipolar, es una protección de fase más neutro. En este caso, en el caso de la recarga de vehículos eléctricos, lo que se pide es una protección bipolar, o sea, de dos polos, donde vas a pasar fase y neutro en una protección bipolar. Entonces, el termomagnético debe ser de corte omnipolar, bipolar o tetrapolar. El diferencial, lo vimos recién, un tip ahí donde te puedes ahorrar muchas lucas, es que tú puedes instalar un diferencial tipo A, si es que tu cargador viene con la protección de corriente continua incorporada, que sí lo trae el cargador Legrand. Y luego aparece con el número 3 este limitador de sobretensión, que es este tipo de protección, que es una por tablero, no es una por circuito. Tú armas un tablero para todos los cargadores y pones solo una, se cuelga de las 3 fases más el neutro y esta protección lo que hace es proteger de sobretensiones que puedan entrar, flujos inversos de sobretensiones que puedan entrar por la caída de un rayo o por algún otro fenómeno eléctrico. Por lo tanto, queda tu tablero protegido con el termomagnético omnipolar para la sobrecarga del cortocircuito, que no haya un incendio de origen eléctrico, queda protegido las personas que van a operar esto, quedan protegidos de contactos directos o indirectos a través del diferencial tipo A, porque el cargador Legrand trae la protección de corriente continua, y el tablero entero queda protegido con el limitador de sobretensión para otro tipo de fallas que puedan entrar al tablero y provocar problemas tanto en el vehículo como en la red eléctrica. Y con eso tenemos nuestra infraestructura para la recarga. Tenemos el empalme, el tablero con sus protecciones y el cargador, y con esto tenemos una visión bastante completa de lo que significa la recarga de los vehículos eléctricos. Solamente recordar que esto va a explotar en algún momento. O sea, hoy día tenemos un crecimiento de infraestructuras para la recarga, pero cuando el vehículo eléctrico baje de precio y esto se masifique en los vehículos particulares de cada uno de nosotros, esto va a explotar y se van a requerir muchos proyectos de infraestructura para la recarga, muchísimos proyectos, y se van a requerir muchísima instalación de infraestructura de recarga. Por lo tanto, solamente para terminar, decirles que en la página de la SEC hay una serie de manuales. Hay un manual sobre cómo ejecutar una instalación que básicamente dice tienes que hacer lo que diga el RIC 15 y tienes que hacer un T6. Y también hay un manual sobre cómo declarar el T6 para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Es una guía, está en PDF, se pueden descargar, donde aparece básicamente lo que hemos conversado acá, pero con ejemplos y con mucho más detalle para que no les rechacen la declaración. Y eso, pues, recordar un poco que la infraestructura para la recarga tiene una parte que es el cargador, modo 3, conector tipo 2, tiene una gestión, el operador de carga, OCPP, etcétera, y luego tiene una infraestructura que se debe diseñar y ejecutar según lo que dice el RIC 15, que hemos visto aquí los detalles más importantes como el diferencial, el termomagnético, el limitador de sobretensión, etcétera. Entonces, eso es lo que hoy día yo tenía como preparado para ustedes. Los certificados se pueden descargar de la página.
es verdad. Y sí, tú puedes hacer una instalación solar que vaya a la recarga de vehículos eléctricos. Eso se puede hacer. Yo creo que sería interesante hacerlo. Es una pregunta bastante recurrente. Yo creo, Salvador, que deberíamos explicarlo en los siguientes webinars. Yo me voy a encargar de dejarlo un poquito más claro para poder, porque tenemos este triángulo que es instalación solar, supervisión de la energía y recarga de vehículos eléctricos, que hoy día se está dando todo en las instalaciones. Sí, la presentación se puede compartir y en general se está usando una curva tipo C para los cargadores. No se pide en la norma alguna curva específica tipo D o etcétera. Tipo C está bien. Lo que sí debe ser de corte omnipolar, tetrapolar para circuitos trifásicos, bipolar para circuitos monofásicos, diferencial tipo A si usas el cargador Legrand que viene con la protección de corriente continua incorporada. Así que muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Súper bien, Nico. Muchas gracias por la presentación. Súper bueno como siempre, súper completo. Me sumo ahí también a lo que mencionaba. Esto ya no hay vuelta atrás. O sea, hay que sí o sí meterse un poco en este mundo. La recarga de vehículos eléctricos ya esto es para quedarse. Y nos pone hartos desafíos, pues hacer convivir, ¿cierto? Todas estas nuevas tecnologías de energías renovables, recarga de vehículos eléctricos y una serie de cosas más. Así que vamos a tener que rediseñar, parece, algunos programas también, Nico, para más adelante. Sí, eso también es un desafío. Bueno, a mí me parece súper entretenido, ¿no? Es un desafío interesante, pero sí vamos a tener que, ya estamos conversando entre nosotros aquí, pero disculpen, pero sí, sistema solar, supervisión y recarga de vehículos eléctricos es un todo que hay que tener claridad, así que lo vamos a bajar y ya le tenemos hasta nombre, se llama transición energética, los nuevos desafíos para las instalaciones eléctricas, lo vamos a revisar, sí. De hecho, ahí veo en el chat, Cristian nos agregó un tema más que también es súper interesante, que es parte del almacenamiento, y así aparecen una y otra cosa que es necesario empezar a tocar. Nico, muchas gracias por la presentación. Cerraste el ciclo de eficiencia energética, este era ya el segundo que hacíamos en el año. Agradecerle, obviamente, a todos los colegas que compartieron durante todo el ciclo, que se conectaron, lo hicieron ahí integral. Recordarles que en la parte de arriba dejé la encuesta de satisfacción. Como siempre, todas las sugerencias que ustedes tengan las pueden obviamente expresar ahí, las revisamos, ¿cierto? Para poder un poco tomar estas decisiones que ahora conversábamos con Nicolás, porque es lo que hay que mover, cambiar, ¿cierto? Los ciclos para irlos renovando y dejándolos actualizados. Así que muy agradecido a todos por la participación. Muchas gracias, Nicolás, nuevamente entonces por el tiempo y la dedicación en este ciclo de webinar de eficiencia. Vamos a estar, como les dije al inicio, entregando los diplomas. Espero que dentro de una semana y media, deberían recibir un correo desde la plataforma de Accredible con el diploma de este ciclo, ¿cierto?, de webinar en el cual participaron, ¿ya? Nada más que agregar, estén atentos porque se vienen ciclos nuevos, ¿cierto? Comienzan ciclos nuevos las próximas semanas de otras temáticas. Así que dejarlos invitados a que puedan participar de esas actividades. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Estamos en contacto. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países.
Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.